¿Tú te has dado cuenta que a veces las voces te quedan más altas de la cuenta o quizá el snare te queda más alto o más bajito de la cuenta? Si eso te pasa, mira que es muy probable que tú estés trabajando a un volumen demasiado alto. Vamos a hablar de eso en el video de hoy. Vamos para adentro y comencemos con el video. ¡Ay! Hola mi gente, escriba a este lado y en el video de hoy vamos a estar hablando de por qué tú deberías trabajar más bajito de lo que probablemente tú estás bajando y qué problemas te causa tú trabajar a demasiado volumen. Y mira, lo que pasa es que si tú trabajas a un volumen que no es para lo que tu oído está optimizado biológicamente, tú vas a tomar muy malas decisiones y la mezcla ya no se trata tanto de hacer ese trabajo como creativo, sino que aunque tú llegas ahí a través de la creatividad, es más que nada un trabajo un poquito más técnico. Y te repito, no es que tú no vayas a hacer cosas creativas en la mezcla, sino que tú llegas a través de la creatividad a un punto que debería estar bueno técnicamente. Hey, y vamos a hacer una pausita aquí para agradecer a nuestro patrocinador que es DistroKid, esta plataforma que te va a ayudar a subir todas tus canciones a todas las tiendas digitales y quedarte con el 100% de los ingresos. Tú nomás vas a tener que hacer un pago al año y tú puedes subir tantas canciones como tú quieras. Aquí en la descripción de este video te voy a dejar un link para que te puedas inscribir con un descuento, que es solamente un pago y encima te doy un descuento si tú utilizas el link aquí en la descripción. Inscríbete a DistroKid, una de las plataformas más grandes de distribuir tu música. Comienza a distribuir todas tus canciones o instrumentales a todas las plataformas digitales y quédate con el 100% de la ganancia. Entonces mira, lo primero, tus oídos no están hechos para que tú escuches la música a tanto volumen. Por lo tanto, si tú escuchas música muy alta y mezclas por mucho tiempo con ese volumen tan alto, tú vas a llegar a lo que tú probablemente has escuchado que se llama fatiga auditiva. Y para explicártelo sin mucha ciencia detrás, básicamente es que tu oído llegan a un punto en que se comienzan a proteger por la exposición tan alta a ruido y en la práctica lo que pasa es que tú dejas de percibir de igual manera las frecuencias altas. Eso es lo primero que tú pierdes. Por lo tanto, si tú te das cuenta que tus mezclas te están quedando muy brillosas y tú te das cuenta al otro día, probablemente mezclaste con la música demasiado alta. También, aparte de eso, el volumen que nosotros utilicemos para escuchar la canción cuando estamos trabajando va a cambiar la percepción que tenemos de las frecuencias graves, medias y altas. O sea, la relación que hay entre ellas. Y probablemente tú en algún momento de tu vida has visto esta curva. Y esta curva la hicieron dos panas, Fletcher y Monson. Y lo que ellos descubrieron fue que cuando ponían un sonido a diferentes frecuencias, la persona que lo escuchaba oía diferente el volumen percibido de esos sonidos. Por ejemplo, si tú puedes ver que en la curva a la izquierda tú tienes el volumen más alto, o sea, la línea está más alta, eso quiere decir que tu oído es menos sensible en esa frecuencia y por lo tanto tú necesitas más volumen de esa frecuencia para escucharlo al mismo volumen que la frecuencia un poquito más a la derecha. Básicamente tú ves todas las líneas que están aquí en esta gráfica. Cada línea de esa curva lo que dice es qué tanto volumen tú necesitas de una frecuencia para poder escucharlo o percibirlo al mismo volumen. ¿Qué te dice eso? Que la frecuencia cercana a los 4K, nuestro oído lo percibe de mejor manera, porque nuestro oído está hecho para escuchar más o menos ese rango, que es donde se encuentra la presencia de la voz humana. Y como nuestro oído es más sensible ahí, necesitamos menos volumen. Pero fíjate en algo, mientras más alto está el volumen, fíjate cómo se va aplanando esa curva. Por lo tanto, algo que pasa es que tú vas a comenzar a compensar contrario a la curva y es por eso que cuando tú mezclas a mucho volumen básicamente tú vas a estar desbalanceando y es porque tu cerebro no está acostumbrado a procesar la frecuencia de esa manera. Entonces si tú mezclas demasiado volumen, aparte de la fatiga auditiva, tú estás compensando de manera errónea cómo suena tu música. Por lo tanto, tiende a exagerar la frecuencia grave y tiende a exagerar las frecuencias altas, porque como la curva está más plana ahí arriba, tú subes más un poquito compensando la diferencia de la curva y cuando tú vuelves y lo bajas, pues te das cuenta que está desbalanceado. Entonces, en la práctica, saliendo un poquito de toda la ciencia que puede estar detrás de eso, nuestro oído está optimizado para escuchar más o menos al volumen en que nosotros hablamos. Por lo tanto, ¿cuál tú crees que sería el volumen ideal para tú escuchar lo que sea que tú estás escuchando? Y ese volumen es más o menos a 75 decibeles SPL. Aquí tú puedes ver una pequeña aplicación que yo tengo, una aplicación básica del iPhone que te puede ayudar a tener una idea en cuánto es ese volumen específico. Y ten en cuenta que ronda entre los
70, 75, 78 decibeles SPL, dependiendo de qué tan alto tú hables. Y si tú no tienes un medidor SPL, porque tampoco este es muy confiable aquí en el iPhone, lo que tú puedes hacer es simplemente poner tus monitores y tú sube o baja el volumen, que tú puedas hablar por encima de la música sin tener que gritar. Ese más o menos es el volumen ideal al cual tú deberías estar trabajando. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú mezclas a ese rango? Primero, te vas a ahorrar la fatiga auditiva, que al final del día sí te va a terminar pasando, pero va a durar muchísimo más en pasarte. Y probablemente tú vas a acabar la mezcla antes de que llegue la fatiga auditiva si tú trabajas a un volumen de escucha normal para el oído humano. También los balances que tú logres dentro de la mezcla van a ser mucho más cercanos a lo ideal, porque de nuevo, nuestro oído está optimizado para poder escuchar a ese volumen. Pero hay algo que tú sí tienes que tener en cuenta, y es que sí es cierto que también hay veces que necesitamos escuchar a más volumen para poder apreciar bien las frecuencias graves y las frecuencias altas, porque también recuerda la curva. Nuestro oído escucha mejor o se aplana más cuando tú tienes más volumen. Entonces sí, tú vas a necesitar de vez en cuando subir el volumen, confirmar qué tal las frecuencias graves y las frecuencias altas y después volver a bajar. El tema es no mantenerte mezclando a ese volumen tan alto todo el tiempo, porque te va a ganar la fatiga auditiva y vas a desbalancear las cosas. Algo que te ayuda también a trabajar a un volumen estable siempre, por ejemplo, hay personas que calibran su habitación y siempre tienen el volumen a un punto como que específico estable. Esas personas también tienen un valor añadido, y es que cuando tú trabajas siempre al mismo volumen, tú pones una canción y tú sabes ya exactamente a qué volumen deben estar las cosas, porque al tú tener el volumen calibrado en tu estudio, cada vez que tú escuches algo, pues, así instintivamente tú vas a saber, eso está muy bajito o está muy alto. Porque como tú no cambias el volumen de tu tarjeta de sonido, si tú oyes un kick y tú dices, ok, todos los kicks en esta sala suenan más alto de ahí, entonces ese kick está bajito y tú lo subes. Eso te puede ayudar muchísimo también si tú estás trabajando en un lugar que está tratado acústicamente, medianamente tratado ya, calibrar tu habitación a un volumen específico te puede ayudar muchísimo a tomar mejores decisiones en la mezcla. Porque de nuevo, recuerda, aunque en la mezcla tú haces trabajos creativos, es con un fin técnico. Tú tienes que hacer que la canción, que la mezcla suene bien. Y eso también te trae algo a la conversación, y las personas que usan audífonos, como yo también, que uso audífonos también en muchas de mis mezclas, en la mayoría, vamos a decir que yo personalmente trabajo un 80-20 la mezcla, 80% en audífonos y 20% en monitores. Con los audífonos es más difícil tener el volumen ideal porque uno se pasa muy fácil. Lo que yo te diría es que intentes igualar el volumen de una conversación con el volumen que tú tienes dentro de los audífonos, y eso tú lo puedes chequear en la tarjeta de sonido, que ok, a este volumen más o menos, tú miras en dónde está tu medidor en la tarjeta de sonido y ya tú sabes que ese es el volumen en el que tú siempre tienes que estar mezclando. Yo sé que la emoción del momento va a hacer que tú quieras subir más, tú vas a tener que batallar un poquito contra eso al inicio, pero créeme que si tú te acostumbras a eso, tú vas a tener muchísimo mejores resultados. Y ten en cuenta también con los audífonos que el balance frecuencial de los audífonos se percibe diferente, y también el estéreo, el audífono. El estéreo del audífono es mucho más exagerado que cuando tú mezclas con monitores. Tienes que tener eso en cuenta cuando estás mezclando. Si tú quieres que yo hable de eso en un siguiente video, déjame saber en los comentarios y lo hablamos. Y otro tip que quiero darte, ya sea en audífonos, ya sea en monitores, es que un muy buen hábito que tú puedes desarrollar es bajar el volumen, mira que prácticamente al mínimo de vez en cuando. Y ten en cuenta algo, a donde nuestro oído es más sensible, ya lo dijimos antes, es aproximadamente 4K. Ese rango entre 1K, 5K, por ahí, con mayor importancia en 4K, es donde nuestro oído es más sensible y puede escuchar incluso a menor volumen. Entonces, un hábito que tú puedes tener es bajar el volumen casi que al mínimo, y tú vas a estar pendiente de tres cosas: que el golpe del kick se sienta, que la voz se sienta y que el snare se sienta. Si tú bajas el volumen y tú oyes el kick y el snare, pero no escuchas la voz, probablemente esas voces están muy bajitas. Si tú escuchas que el snare está por delante de la voz, probablemente ese snare está demasiado alto. Y esto, por lo menos en música urbana, son los tres elementos más importantes que tú tienes en la canción de música urbana. Hay otros géneros que los balances son diferentes, por lo tanto, van a ser diferentes los elementos importantes. Pero en música urbana, si tú tienes que el kick, el snare y la voz están bien balanceados, ya tú tienes más de la mitad del camino hecho. Entonces, cuando tú bajas el volumen, tú te puedes dar cuenta qué tal ese balance.
vuelve y sube al volumen más o menos 75 decibeles SPL, que es más o menos donde el oído humano está calibrado. Recuerda eso. Y después tú puedes volver y subir más para confirmar todo en las frecuencias graves, las frecuencias altas y tener un muy buen balance. Pero recuerda que por lo menos el 80% de tu mezcla, por decir un número más o menos para que tenga referencia, sea a un volumen de habla normal. 70, 75 decibeles por ahí. Porque recuerda, no se trata de tú mezclar más fuerte, más alto, sino mezclar con intención y que la canción quede como debe quedar. Yo espero que te ayude estos tips y si tú quieres aprender más a profundidad, recuerda que tienes los cursos en sonidopro.com para que aprendas todo el proceso de mezcla, de producción, masterización y si tú quieres unirte a la comunidad, el Club Pro puede ser muy bueno para ti. sonidopro.com/Club Pro. Ahí tenemos un grupo privado donde nos juntamos semanalmente. Oye, nosotros estamos haciendo masterclasses para que tú practiques también. Yo te doy tracks para que tú practiques. Te doy mi opinión personalizada de cosas que tú haces para que tú sepas tú específicamente cómo mejorar y cómo poder hacer música calidad a nivel de la industria o incluso muchísimo mejor. sonidopro.com/Club Pro. Nos vemos dentro y nos estaremos viendo en el siguiente video aquí en el canal de YouTube. Nos vemos para la próxima. Chao.